Pues nuevamente damos gracias a Dios por la bendición, el privilegio de estar conectados en este Día del Señor en línea con nuestros amados hermanos allá en Altamira, Tamaulipas. Y bueno, el día de hoy quiero compartir algo que había hablado antes acerca de los estudios que pretendo compartir acerca de la mayordomía cristiana o lo que es el uso del manejo del dinero. Y hoy particularmente quiero tocar en esta segunda lección algo que titulé ¿dónde está la verdadera riqueza? Y bueno, quiero comenzar compartiendo lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 30, versículos 7 al 9. Escribe Agur, inspirado por el Espíritu de Dios, y dice: solo dos cosas te pido, Señor. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Y si bien es cierto que este pasaje ofrece varias perspectivas en cuanto a lo que significa la riqueza, en cuanto a lo que significa nuestra vida diaria, es indudable que lo primero es considerar la petición que hace Agur al Señor. Y es una petición en su oración que realmente es difícil que podamos encontrar una oración hoy en día de esa manera. Todos agradecemos y todos rogamos a Dios que nos ayude en nuestras necesidades, particularmente en este tiempo que estamos viviendo de aflicción en cuanto a la pandemia, que nos ha afectado varios factores en nuestra vida, pero particularmente nos ha pegado mucho en el bolsillo, y es un constante que requerimos la misericordia y la compasión de Dios para salir adelante, por la falta de trabajo, por el desempleo, por todo lo que representa la baja en la economía a nivel mundial, no solamente nacional, sino a nivel mundial. Pero la oración de Agur nos llega a considerar de qué manera, de acuerdo a lo que habla esta oración que hace Agur, de qué manera podemos lograr en nuestra vida un equilibrio económico. Por un lado, trataremos a través de este estudio compartir por qué es importante considerar esto, y luego la segunda parte es para qué. Y para ello quiero compartir primeramente algunas cuestiones que tienen que ver con el sentir en la sociedad en general. Después algunas fábulas que encontré y que quiero compartirles porque nos muestra mucho. Una fábula nos enseña en muchas maneras o nos ilustra de una manera práctica lo que puede ocurrir cuando no se administra adecuadamente la riqueza. Primero, quiero a través de esta reflexión lo que en muchos casos la sociedad piensa acerca de la riqueza y lo que esto significa. Lo quiero hacer a partir de dos grupos. El grupo 1, un arquitecto tener proyectos que le permitan ganar mucho dinero. Un ingeniero, desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados. Un abogado, ganar muchos casos y tener una lujosa residencia y un carro del año. Un gerente, tener la empresa en niveles de ganancia altos para obtener grandes utilidades. Un atleta, ganar fama y reconocimiento mundial. Pero hay otro grupo que también me gustaría considerar, el grupo número 2, en donde encontramos lo que es el sentir. Por ejemplo, el que está preso ya de por vida, lo que él desearía es caminar libre por las calles. Un ciego lo que desearía es ver la luz del sol. Un sordo lo que desearía es escuchar el sonido del viento. Un mudo poder decir a las personas cuánto las ama. Un inválido o un paralítico
correr en una mañana soleada. Y finalmente un enfermo terminal, poder simplemente vivir un día más. Como podemos observar, hay una diferencia entre estos dos grupos. Los del grupo 2 desean cosas que el dinero no puede comprar. Los del grupo 1 quieren dinero y fama, teniendo las cosas que no se pueden comprar con dinero. Lo más increíble es que muchos tengamos riquezas gigantescas que no apreciamos y generalmente estamos viendo nuestros tesoros en las cosas que tienen un precio y que el dinero puede comprar. Ahora, dentro de esta reflexión, lo importante para cada uno de nosotros es considerar dónde está nuestra riqueza. Y es que la respuesta es importante, porque donde está nuestro corazón, ahí es donde estará nuestra eternidad. Ahora, lo que quiero hacer es compartir, como dije antes, estas fábulas que de una manera práctica nos muestran qué es lo que habla la sociedad en general, o el pensamiento que tenemos en cuanto a las riquezas. Esta historia del pobre y la riqueza nos ayuda mucho a entender qué es lo que pasa. Dice la fábula: vivía en la India un pobre que no tenía ni casa donde podía vivir. Pedía limosna a la salida de un templo y dormía bajo las estrellas. Pero gracias a la caridad de muchos, el pobre consiguió hacer con el tiempo una pequeña fortuna, ya que no tenía que gastar nada de lo que recibía. Cuando ya se vio con el suficiente dinero, comenzó a tener entonces problemas para dormir, porque tenía terror, tenía miedo a perderlo todo, y el pobre se lamentaba. ¡Qué desgracia!, decía, toda la vida pasando penalidades para conseguir una fortuna, y cuando al fin lo logré, ya no puedo vivir por miedo a que me la roben. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Las riquezas materiales a menudo terminan siendo una dolorosa carga. Y bueno, hay otras historias en donde se menciona que poderoso caballero es don dinero. Así es como dice el refrán. Pero qué increíble que cuando al fin lo tienes, ya tienes el dinero, no siempre vas a poder solucionar todos tus problemas principales, entre ellos particularmente, y que es una reflexión práctica, es una reflexión para este tiempo, ni siquiera puedes solucionar los problemas de salud. Y a final de cuentas, el dinero en exceso solo trae problemas. El mensaje más poderoso de esta reflexión es que el dinero, aunque aparentemente solucione nuestros problemas, en el fondo supone una carga más y el foco de todos nuestros problemas. Es indudable que necesitamos el dinero. Necesitamos el dinero para vivir, pero lo que no debemos dejar de lado es que el dinero no es la quimera ni el lugar en donde encontraremos la felicidad. El dinero ejerce el mismo efecto en nosotros que una gota de aceite en el agua. Flota, se queda en la superficie, es incapaz de atravesar la capa más superficial. Entonces, ¿de qué nos sirve? La felicidad que nos transmite el dinero o las riquezas materiales es transitoria y es superficial, débil y en algunas ocasiones hasta falsa. Basta un pequeño contratiempo para perder toda esa riqueza y con ella esa supuesta felicidad. Y bueno, después de haber compartido estas reflexiones en cuanto a lo que es el sentir en algunos sectores de la sociedad o en mucha parte en general del ser humano, me gustaría ahora ver lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? De acuerdo a los principios que establece la Escritura, ¿qué es lo que dice Dios en cuanto a esto? Pero antes de ir a cada uno, voy a ir recorriendo varios versículos que nos representan principios que le toca a cada uno analizar, reflexionar y
aplicar en su propia vida, tomar la decisión pertinente de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que yo estoy exponiendo, sino de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a esos principios que están en la Escritura. Pero antes de ello, me gustaría considerar lo siguiente: sobre todas las cosas, Dios está interesado en nuestra actitud. La abundancia o la falta de dinero no debería afectar nuestra relación con Él. El cristiano debe ser capaz de confiar en Dios en cada circunstancia, creyendo que Él nos ama y nos da solo lo que nuestra mayordomía, que ese es el punto de las lecciones, la mayordomía cristiana, que nos da solo lo que nuestra mayordomía puede manejar. Debido a su atracción, el dinero es una prueba de rendir nuestra vida a Él. Lo que Dios condena no es el dinero, es el afán por la riqueza. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 33. Me voy a ir versículo en versículo compartiendo y haciendo una pequeña reflexión en cuanto a cuál es el principio que debería de existir para nosotros manejar y entender el por qué. Empezamos con lo que decía Proverbios ahí en el capítulo 30, versículos 7 al 9, donde guardar un equilibrio económico en nuestras vidas. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, un pasaje conocidísimo por muchos de nosotros, en donde precisamente a partir del versículo 25 el maestro nos habla acerca de los afanes de la vida y termina en el versículo 33 hablando y diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta es, ¿por qué buscar primero el reino de Dios? Porque es indudable que no solamente porque la Biblia lo dice, y que es palabra de Dios, sino que es indudable que a través de la historia de la humanidad, y aún en la historia de esta vida actual, en la historia de esta vida en que estamos enfrentando esta situación tan lamentable acerca de la pandemia, acerca de todo lo que está originado, y ya me voy a referir específicamente nada más a la cuestión económica, al dinero, porque es el tema que estamos tratando, pero la manera en que nos ha afectado nos ha hecho ver, después de casi 8 meses de pandemia, de 8 meses difíciles en todas circunstancias, nos ha hecho ver que lo más importante para la vida del ser humano es depender directa y totalmente de Dios, que solamente es Dios el único capaz de resolver todas y cada una de nuestras circunstancias que atravesamos o que luchamos día a día. No hay otra manera. Podemos intentar alternativas, y qué bueno que lo hagamos. Podemos ver nuevas formas de comercialización, y qué bueno que lo hagamos. Podemos utilizar redes sociales, podemos ver un sinfín de cosas a fin de lograr tener otros ingresos, y cuantas cosas más podemos hacer. Pero es indudable que antes de lograr hacer o llevar a cabo todas estas cosas, debe prevalecer o tener en nuestra vida la prioridad número 1, que es Dios. Vamos ahora a ver la respuesta precisamente a esto. A partir de lo que la Biblia dice, vamos a ver por qué es que nosotros debemos buscar primero el reino de Dios. Voy a ir al libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Todo lo estoy ya leyendo en la Reina Valera. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El mismo versículo en la traducción lenguaje actual dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¿Cuál es la garantía de buscar primero el reino de Dios? Bueno, puedes tú tener la certeza, puedo yo tener la certeza, podemos cada uno de nosotros tener la seguridad que esta bendición que viene de Dios, esta riqueza que viene de Dios,
viene libre de preocupaciones, a diferencia de lo que estuvimos hablando o que estuve compartiendo a través de las fábulas o simplemente de la cuestión práctica que ha ocurrido en nuestra vida. Ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 28, dice la Escritura: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. En la traducción lenguaje actual dice: quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado camina seguro al triunfo. ¿Qué es lo que nos advierte la Escritura en cuanto a lo que deseamos hacer o lo que podemos llevar a cabo con nuestras propias fuerzas o con nuestros recursos? Dice muy claro: quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado camina seguro al triunfo. Son dos contrastes, es un contraste que habla acerca de lo que representa o lo que significa para cada uno de nosotros decidir por el camino que establece el principio de Dios. Y la verdad es que la realidad de las cosas la estamos viendo, y la estamos viendo ahorita en este tiempo. Cuánta gente con demasiado dinero, cuánta gente con demasiados bienes, posesiones, cuánta gente que de verdad puede presumir en alguna manera de tener un ingreso o de tener bienes, riquezas vastas en todo sentido, y sin embargo un problema de salud o un problema en general en cuanto a la economía, y todo se viene abajo. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió todo lo que estuvo luchando? Ahora, ahí mismo en el libro de Proverbios capítulo 11, regresemos al versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que particularmente para aquellos que hemos decidido doblar rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, esto que habla este versículo debería ser una consideración particularmente especial para nuestra vida. Dice versículo 4: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y creo que aquí es más claro lo que habla o lo que dice el mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual. Dice: cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas, solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. Y la reflexión es: ¿nos servirá la riqueza material, la riqueza de esta vida, la riqueza de este mundo? ¿Nos va a servir en el día del juicio? Según lo que dice aquí, cuando estemos frente al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Y bueno, con estos principios que hemos visto hasta ahorita, creo que en una u otra manera la Biblia responde del por qué. Primero, como empezamos, ¿por qué buscar ese equilibrio económico en nuestras vidas? Ni pobreza ni riqueza, en los extremos, sino buscar un equilibrio. Y después, cuando empezamos la reflexión acerca de o contestar por qué o para qué buscar primero el reino de Dios, creo que con lo que hemos visto debería de cambiar nuestra mentalidad, debería cambiar nuestra vida en torno a lo que es la riqueza y el concepto que cada uno de nosotros, los que queremos seguir a Cristo, y para la gente en general, estos principios son principios de vida. Y creo que uno de los pasajes que más nos debe ubicar en cuanto a nuestra vida misma es el que el rey David escribió allá en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11 al 14, donde dice la palabra de Dios. Recuerda que lo que estamos haciendo es compartir los principios de la Escritura en cuanto al uso adecuado del dinero, al manejo adecuado del dinero,
de las riquezas, estamos viendo dónde está la verdadera riqueza. Y este pasaje en particular es un pasaje que de verdad, en todos sentidos, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, nos debe ubicar realmente cuál es nuestra situación en esta vida. Dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 en adelante, escribe el rey David y dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. En la Nueva Traducción Viviente dice el mismo pasaje, versículo 11, y lo estoy leyendo por lo menos en dos versiones para entender un poquito el lenguaje diferente que tiene, pero el concepto es el mismo, para poder comprender la esencia de lo que realmente debe de existir en nosotros. Tuyos, oh Señor, son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza está en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Es increíble la sabiduría, es increíble en verdad lo que establece este pasaje de la Escritura. Es increíble poder ver cómo es que de verdad los seres humanos no consideramos todo esto que habla aquí David en cuanto a la riqueza, en cuanto a la posición que tiene Dios y la posición que tenemos nosotros. Lo más increíble de todo, fíjate, dice, ¿dónde está la magnificencia? En Dios. ¿Dónde está el poder? En Dios. ¿Dónde está la gloria? En Dios. ¿Dónde está la victoria y el honor? En Dios. ¿Por qué? ¿Por qué están en Él? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Él, porque además a Él le pertenece todo el reino, y Él es excelso sobre todas las cosas. Y luego sigue diciendo ahí, y nos sigue instruyendo en cuanto a que las riquezas y la gloria proceden de ti. Esto es, cuando uno puede prosperar de una manera económica, de una manera material, cuando uno puede empezar a multiplicar bienes, posesiones y todo lo demás, jamás debemos dejar de percibir, jamás debemos olvidar que las riquezas y la gloria proceden de Él, y que si nosotros hemos logrado algo es gracias a Dios, que Él domina todo, que en su mano está la fuerza y el poder, y en su mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y luego termina la reflexión David hablando, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que voluntariamente podamos ofrecer cosas semejantes? Si todo es de Él, dice David, y de lo recibido de tu mano te damos. Me encanta otra fábula que ya no compartí, pero ahorita la recordé, de una mujer anciana que pidió a toda su familia que le ayudara. Ella se dedicaba a tejer y había perdido su aguja, y entonces le pidió a su familia que le ayudara. Ahora, lo verdaderamente extraño de esto es que la anciana salió al jardín, avanzó,
lejos de la casa, y entonces empezó a buscar la aguja. Y todos fueron a uno con ella y le dijeron: ¿por qué estás buscando aquí? Si aquí no está la aguja, aquí no la vas a poder encontrar. Y bueno, esa historia refleja lo que es la búsqueda del ser humano. ¿En dónde estamos buscando nosotros la prosperidad? ¿En dónde estamos buscando nosotros la riqueza? ¿En dónde estamos buscando nosotros el tesoro? ¿En dónde buscamos? Y creo que no estamos buscando en el lugar apropiado, porque lo que nos muestra este pasaje es que ¿en dónde está la magnificencia? ¿En dónde está el poder? ¿En dónde está la gloria? ¿En dónde está la victoria? ¿En dónde está el honor? ¿En dónde está todas y cada una de las cosas que Dios además se ha complacido en darnos? Dios se complace en ayudarnos, y Dios se complace en, de alguna manera, poder proveer más allá incluso de lo necesario. Y si hay alguna duda en cuanto a esto, mira lo que dice el mismo David allá en el Salmo, en el capítulo 8, en el versículo 6. El Salmo capítulo 8, versículo 6. Venimos de ese pasaje donde David dice que todo, absolutamente todo le pertenece a Dios, pero que Él se agrada en entregarlo a nosotros. Y mira el versículo 6, lo que nuevamente David escribe. Dice versículo 6, voy a leerlo desde antes, desde el versículo 4, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Y luego particularmente el versículo 6, que era el que quería yo resaltar. Dice el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Se agrada Dios de darnos las cosas? Por supuesto que sí, por supuesto que Él se agrada. Pero ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que todos y cada uno de nosotros, si queremos una prosperidad abundante, y no estoy hablando de tener más riquezas, no estoy hablando de tener más dinero, lo que estoy hablando es que la verdadera riqueza, ¿en dónde está? La verdadera riqueza se encuentra en tener a Dios en nuestra vida, y que Él se encarga porque a Él le agrada entregarnos absolutamente todo. Él se agrada. Y para ello voy a leer lo que dice el libro de Proverbios, en el capítulo 22, Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice la palabra de Dios: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dice la traducción lenguaje actual. Humíllate y obedece a Dios, y recibirás riquezas, honra y vida. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Le agrada bendecirnos? ¿Le agrada compartir? ¿Le agrada sobreabundar? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que Él espera o qué es lo que Él desearía? ¿Qué actitud deberíamos tener cada uno de nosotros? Dice muy claro en la versión traducción lenguaje actual: humíllate y obedece a Dios, y recibirás riquezas, honra y vida. Y finalmente, en muchos de los casos, esto es lo que sucede. Es lo que sucede cuando nosotros somos capaces de entender que el lugar de privilegio es de Dios, que la prioridad de nuestra vida es Dios, y que Él se encarga, y que además Él desea bendecirnos en todos sentidos, y lo va a hacer o lo va a dar conforme a lo que Él considere que nuestra mayordomía puede manejar. Lo cierto es que dice que si nos humillamos
y obedecemos a Dios, recibiremos riquezas, honra y vida. Y ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 3, versículo 9 y 10, esta es una de las actitudes que nosotros deberíamos tener como prioridad en nuestra vida. Una vez que hemos recibido toda la abundancia de parte de Dios, dice versículo 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En la versión traducción lenguaje actual, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Y esto es una realidad. Y esta es una realidad práctica en nuestra vida. Y lo más increíble de todo es que muchos de nosotros, y esto que estoy diciendo, no es juzgar. Esto que estoy diciendo es por lo que ha pasado en mi vida y lo que he visto a través de muchos años de estar en este ministerio. En verdad, dice aquí, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Y cuál es nuestra actitud? Simplemente, ¿cuál es nuestra actitud en aquellos que nos reunimos en el primer día de la semana para adorarle, y cuando llega el momento dentro de nuestro culto de adoración de la ofrenda? ¿Cuál es nuestra actitud? Creo que a veces esa actitud demuestra lo que realmente hay en nuestro corazón. Y en lugar de enredarnos en situaciones, como dice la Reina Valera, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, lo que está hablando, no está hablando, el término es lo de menos y ni siquiera lo voy a mencionar. Lo que está hablando es que somos capaces de entregarle a Dios. Y lo que somos capaces de entregarle a Dios es de acuerdo a lo que nosotros tenemos como prioridad en nuestra vida. Si la prioridad de nuestra vida no es Dios, es hasta cierto punto normal. Es hasta cierto punto normal que cuando pasa la canasta de la ofrenda, ¿cuál es nuestra actitud? No estamos dando lo que realmente debería de ser. No estamos haciendo lo que realmente debería ser nuestra misión. Y bueno, voy a casi terminar esta lección con un pasaje. Es un poquito largo y es un pasaje que da para meditar y reflexionar en muchos sentidos en cuanto a lo que debe ser el uso apropiado del dinero. Y bueno, después de haber leído, compartido algunos pensamientos que hay en la general, que hay en la sociedad en general, y algunos pensamientos que compartí a través de algunas fábulas, y luego de ver los principios de la Escritura y ver dónde está la verdadera riqueza. Mira lo que habla el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, y con esto casi estoy terminando. En el capítulo 5, y cada uno de lo que he compartido son principios bíblicos, son principios, textos que nos ayudan a tomar las mejores decisiones para nuestra vida y entender que la verdadera riqueza es tener a Dios en nuestra vida, es que Dios sea la prioridad de nuestra vida, es que Dios sea el primer lugar en nuestra vida, y que podemos tener la confianza de que verdaderamente Dios nos quiere bendecir y que Dios nos va a dar, pero nos va a dar en proporción a lo que nuestra mayordomía pueda manejar, y eso solamente lo sabe Él. Pero depende mucho de la actitud, depende mucho del pensamiento, depende mucho de las acciones, depende mucho de lo que nosotros llevemos a cabo en nuestra vida. Y este pasaje, este último que voy a leer de corrido, no lo voy a reflexionar porque nos llevaría mucho tiempo, pero mira, de verdad que hay una profundidad enorme. Y creo que resume en gran manera todos estos principios que hemos compartido a través de varios pasajes en la Escritura, y que nos muestra realmente cuál debería ser nuestra actitud en cuanto a entender y comprender dónde está la verdadera riqueza. El que ama el dinero, dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 en adelante, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos?
Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en sus manos. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Hay que recordar que trabajamos para vivir. Y muchos parece ser que vivimos para trabajar. Cualquiera que sea el concepto y cualquiera que sea la situación. Tal vez el hecho de que algunos estemos sin trabajo no cambia esto, no cambia este principio. Pero una vez que tenemos trabajo parece ser que entonces se nos olvida todo. Y sobre todo, si no hemos tenido trabajo y empezamos a trabajar, nos olvidamos absolutamente de todo, y entonces el trabajo se vuelve la prioridad de nuestra vida. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Y bueno, solamente algunos versículos en la traducción lenguaje actual. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido. Y cuando veo este versículo, no crean que estoy pensando en los grandes imperios económicos que existen en el país. No voy a mencionar nombres, pero muchos de nosotros los conocemos, y además de todo, que además ni quieren pagar impuestos. Pero es increíble que ni siquiera es suficiente. Hay algunos que tienen dinero para vivir tranquilamente, no sé, 6, 7, 8, 10 generaciones, y sin embargo todavía quieren más. Y eso es lo que dice, ese es el principio que establece la Escritura. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido, porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero. Y eso es lo que pasa. Cuando tienes dinero, tu casa está llena de amigos. Pero cuando te falta el dinero, ni quien se acuerde de ti, porque de tener tanto hasta el sueño se les quita. ¿Se acuerdan la fábula, el cuento que empecé leyendo acerca de aquel hombre que pedía limosna, y que finalmente por la caridad de mucha gente llegó a hacer dinero, pero ya que tenía el dinero, ahora ya no podía dormir? Y bueno, en esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba de perjudicar a quien lo tiene. Además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio, así quien antes fue rico luego no tiene nada que dejarle a sus hijos. Y creo que el pasaje en sí mismo es lo bastante explícito como para intentar todavía explicarlo. Creo que es muy claro los conceptos. Todo este último pasaje es una confirmación de todos los principios que estuvimos hablando a lo largo de todo el mensaje, y que nos muestran de una u otra manera por qué. ¿Por qué es que este hombre en Proverbios 37:9, con lo que empecé leyendo, por qué decía? Porque decía, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Y sabes por qué es mantenerme del pan necesario? Porque a través de mantenernos del pan necesario aprendemos a depender total y absolutamente de Dios. Por eso termino esta reflexión con este pasaje que está en Hebreos capítulo 13, versículo 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. No dice así todo eso en la Biblia, pero estoy tratando de resaltar lo que realmente es el principio para poder condensar todo lo que hemos compartido en este mensaje. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dar gracias a Dios por lo que tenemos y no por lo que queremos, porque tal vez
en muchas ocasiones lo que queremos solamente nos va a llevar a la ruina. Y Dios sabe exactamente qué es lo que necesitamos. Eso se llama contentamiento. El contentamiento viene de saber que Dios es nuestro ayudador. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y más de uno, más de miles, más de millones en esta pandemia mundial hemos podido comprobar que Dios es nuestro ayudador y que no nos ha dejado. Por eso para nosotros, por eso para todos, la verdadera riqueza deberíamos entender que es tener a Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga.